Al acercarse a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea de enfrente, a la entrada, encontraréis una borriquilla atada, y con ella un pollino. Desatadlos y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decidle: el Señor los necesita, y enseguida los devolverá. Esto ocurrió para que ocurriera lo que había dicho el profeta: decid a la hija de Sión: mirad que tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno, en un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les ordenó, y trajeron la borriquilla y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraban el camino con sus mantos, y otros con ramas que cortaban de los árboles. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva Dios Altísimo! Al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y seguían diciendo: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Jesús tomó una copa, dio gracias y dijo: tomad y repartidla entre vosotros, pues os digo que ya no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, haced esto en conmemoración mía. Y de la misma manera el cáliz, después de la cena, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros. Llegaron al huerto, llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: quedaos aquí mientras voy a orar. Tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, y comenzó a sentir terror y angustia. Y les dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Avanzó unos pasos, cayó de bruces y pidió que si era posible pasara lejos de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Llegó Judas, uno de los 12, y con él una gran turba con espadas y palos, enviada por los archisacerdotes y ancianos del pueblo. Y el traidor les había dado una señal diciendo: aquel a quien yo besaré, ese es, cogedle. Y sin más, acercándose a Jesús, dijo: salve, Rabí, y lo besó. Y Jesús le dijo: amigo, a lo que estás. Llegándose entonces, echaron sus manos hacia Jesús y lo prendieron. Y uno de los que estaban con Jesús puso mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Dice entonces Jesús: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman la espada, con la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre, que pondría al instante a mi lado más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo van a cumplirse las escrituras que así debe de suceder? En aquella hora dijo Jesús a las turbas: como contra un bandolero salisteis con espadas y palos para cogerme. Día por día estuve en el templo enseñando, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le dejaron y huyeron.
Y los que habían prendido a Jesús le condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y ancianos. Y Pedro les seguía de lejos y llegó hasta el atrio del sumo sacerdote, y entrando en él se sentó con los sirvientes a ver el fin de aquello. Jesús estaba siendo interrogado en la casa del sumo sacerdote Caifás. Mientras tanto, Pedro estaba fuera, en el patio, calentándose, pues hacía mucho frío y habían encendido el fuego. Se le acercó una criada y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Al salir al portal lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Y él de nuevo lo negó con juramento: «No conozco a ese hombre». Al poco tiempo se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: «Seguro que tú también eres de ellos, pues tú misma habla te descubre». Entonces él comenzó a jurar y perjurar: «No conozco a ese hombre». Y en aquel instante cantó el gallo. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, se echó a llorar amargamente. Y Jesús, escoltado por los guardias del sumo pontífice, sale del palacio de éste. Mientras Pedro se puso por la puerta para al Salvador mirar. Miró el Señor a Pedro, y esta vista fue tan amorosa y tan eficaz que entendió luego lo que quería decir con ella, y volvió en sí, y acordándose de la palabra que le había dicho, y él no acababa de creer, que tú mismo en esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Jesús era llevado a presencia de Pilatos. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, porque hacía bastante tiempo que quería verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero él no respondió nada. Por su parte, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley estaban allí y lo acusaban duramente. Herodes, con sus soldados, trató con desprecio a Jesús, se burló de él, le puso un vestido blanco y se lo envió a Pilatos de nuevo. De nuevo Pilato les habló, pues quería dejar en libertad a Jesús. Pero ellos gritaron: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Y por 3ª vez les dijo: «¿Pero qué mal ha hecho? No he encontrado en él causa alguna de muerte, por tanto lo dejaré en libertad después de azotarlo». Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado. Los soldados se lo llevaron al interior de la fortaleza, al pretorio, y reunieron allí a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle saludos. «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Ecce homo, el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga.
Pilato salió otra vez fuera y les dijo: «Ved que os lo saco para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna». Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato le dijo: «Aquí tenéis al hombre». Los sumos sacerdotes y sus criados, al verlo, gritaron: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no encuentro culpa en él». Los judíos respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se hace llamar Hijo de Dios». Viendo Pilato que nada conseguía, sino que aumentaba el alboroto, mandó que le trajeran agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: «Soy inocente de esta sangre, vosotros veréis». Entonces puso en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Y cargando con la cruz, salió hacia el lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota, donde lo crucificaron. Le seguía mucha gente del pueblo y mujeres que se daban golpes de pecho y lloraban por él. Entonces se adelantó Pedro y le preguntó: «Señor, ¿y si mi hermano me sigue ofendiendo? ¿Cuántas veces lo tendré que perdonar? ¿7 veces? Jesús le contestó: «7 veces no, 70 veces 7». Ya había recorrido un trecho cargando con la cruz, camino del Calvario. Cuando los soldados veían que le faltaban fuerzas y temiendo que no pudiera llegar, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Jesús, en el transcurso del camino, ve enjugado su rostro por la mujer benónica, pero Jesús se dirige a ellas, diciendo: «Mujeres, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos, porque si hacen esto con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco?». Jesús Nazareno, camino del Calvario, cae en tierra aplastado por segunda vez por el peso de la cruz. Jesús cae en su tercera caída. El camino llega a su fin. Y llegando al lugar convenido,
le despojaron de sus vestiduras, le ciñeron un lienzo y le pusieron alrededor de las sienes una corona de espinas. Y Jesús esperó a ser crucificado. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y Jesús dijo: cuando yo sea levantado en lo alto, a todos los atraeré hacia mí. Decía esto para indicar de qué muerte iba a morir. Llegó Jesús al Calvario. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos. Los que pasaban lo injuriaban diciendo: anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él diciendo: a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Era su amor tan grande y encendido que obraba en él una sed ardentísima de injurias y hambre de dolores. Sobre la cruz, Pilato mandó poner un letrero que decía: este es el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Uno de los criminales crucificados le insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿ni siquiera temes a Dios, tú que estás en el mismo suplicio? Nosotros estamos aquí en justicia, porque recibimos lo que merecen nuestras fechorías, pero este no ha hecho nada malo. Y le contestó: te aseguro que hoy mismo entrarás conmigo en el paraíso. Estaban en pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella el discípulo preferido, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra, hasta las 3 de la tarde, y hacia esa hora Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quería decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la tierra. El sol se eclipsó y la cortina del templo se rasgó por medio, y Jesús con fuerte voz dijo: Padre,
En tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo esto y expiró. Como era la víspera de la preparación de la Pascua, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, que era un día muy solemne, los dirigentes judíos rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas, acelerándoles la muerte y los quitaran. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Al llegar a Jesús y verlo muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al punto salió sangre y agua. Todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura. No le quebraron hueso alguno. Y otra que dice, verán al que traspasaron. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y toda la gente que había asistido al espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba dándose golpes de pecho. En la tarde, un hombre rico de Arimatea, llamado José, discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiese muerto. Al saberlo por el oficial, concedió el cadáver a José. Llegó también Nicodemo, hombre viejo y miembro del Sanedrín. Era discípulo clandestino de Jesús y observante de la ley, aunque consideraba totalmente injusto el proceso de sus compañeros. Llevaba unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Bajaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en una sábana limpia, con los aromas que Nicodemo había llevado. Se rasgó el velo del templo. La profecía se ha cumplido. Y al pie de la cruz lo abraza la dulce Virgen María con el corazón partido. En los brazos de su madre parece que esté dormido, mientras anuncian su muerte de 1000 truenos los sonidos. Pues aunque piedad pidieron sus discípulos y amigos, ni Pilato ni la plebe piedad con él han tenido. Solo mirarlo da idea del dolor de su martirio, y su madre, entre sollozos, poniéndolo en su regazo, intenta quitarle el frío. Cuántas veces de ese modo lo acunó cuando era niño, y recuerda su sonrisa cuando regresó del templo en donde estuvo perdido. No entiende la triste madre por qué piedad no han tenido con el hijo de sus carnes, ni qué falta ha cometido para un castigo tan grande.
Unos amigos lo llevan a un sepulcro blanqueado, dejando su hermoso cuerpo con un sudario tapado yaciendo en la fría piedra. Descansa en paz, dicen todos. Se consumó la tragedia. Málaga guarda silencio, sobrecogida de pena al ver llorar a la Virgen, y tras ella se apretuja en comitiva amorosa para ver si la consuela. Ya no suenan las saetas, los azahares no huelen, las estrellas escondidas a brillar ya ni se atreven, y se siente en cada esquina pasión de noche dolida que a la gente conmovida el alma va desgarrando. Todos son crespones negros, todos son calladas quejas, ni siquiera los latidos de mi corazón se escuchan la noche del Viernes Santo por las calles malagueñas. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, donde estaba el sepulcro nuevo, en el que nadie había sido sepultado. Trasladaron el cuerpo de Jesús y lo ataron con lienzos junto con los aromas, como tienen costumbre los judíos de dar sepultura. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron, como estaba escrito. María, Juan y Magdalena se volvieron con lento paso al Calvario. Bien necesitaba Nuestra Señora algún reposo después de la temible agonía que de pasada acababa, mas no hay tregua posible. Él aquí yacía tendida la cruz en el suelo cuando la Santísima Virgen y el discípulo amado llegaron al sacro monte, divisaron el santo madero. María se detiene y cae de rodillas para adorarle, y amorosa lo besa. Parte en señal de reconciliación con aquel instrumento. Parte por venerar el objeto más preciado que ofrecérsela pudiera después de sepultado el cuerpo crucificado con él. Parte por adorar con especial ardor la preciosa sangre que lo teñía. Pasado el sábado, María Magdalena, María la Madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamarlo. El primer día de la semana, muy de madrugada, al salir el sol, fueron al sepulcro. Iban diciéndose: ¿quién nos rodará la losa de la puerta del sepulcro? Levantaron los ojos y vieron que la losa había sido removida. Era muy grande. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, vete al sitio donde lo pusieron. Id y decid a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como él os dijo. Mientras ellas se iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y contaron a los sumos sacerdotes todo lo que había ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y acordaron en consejo dar bastante dinero a los soldados, advirtiéndoles: decid que sus discípulos fueron de noche y lo robaron mientras dormíais, y si eso llega por casualidad a oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y conseguiremos que no os castigue. Ellos tomaron el dinero e hicieron como les habían dicho. Paz a vosotros y al mundo entero.